Sean todos muy bienvenidos, los profesores participantes. Eh, Hoy en esta presentación, o esta experiencia docente, tiene por nombre Nuevas Estrategias de Enseñanza de Anatomía y está a cargo de la docente Carolina Saavedra. Carolina es kinesióloga de la Universidad Católica del Maule, es magíster en docencia para la educación con mención en salud de la Universidad Nacional Andrés Bello y actualmente es docente de morfología del Plan Común en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Desarrollo y también es docente de neuroanatomía en la Escuela de Terapia Ocupacional. Dada esta modalidad de presentaciones, quien está a cargo de la moderación soy yo, que es Pablo Augusto, y además me está acompañando ¿no es cierto?, fuera del escenario, Felipe Embry, quien va a estar recibiendo todas sus preguntas a través del chat de esta presentación. La profesora va a exponer durante 20 minutos y al final vamos a dar respuesta a todas las preguntas que ustedes tengan. Así que con confianza, por favor, la van dejando en el chat y las vamos a contestar al final. Profesora Carolina, adelante. Gracias, Pablo. Bueno, primero que todo, buenos días. La verdad es que no he tenido problemas, así que espero que les guste lo que les voy a mostrar hoy día. Se trata sobre las estrategias de enseñanza en anatomía que desarrollé durante el semestre en la universidad. Y fue algo bien interesante. Hoy, por ejemplo, quiero contarles algo que me pasó bien temprano en la mañana. Habitualmente todos revisamos las redes sociales, al menos es lo que hago yo tempranito cuando me despierto. Encontré con esto, esta diapo está agregada hoy día recién, que hace 7 años atrás, un día como hoy, me recordó Facebook que precisamente yo posteaba en esta plataforma algo que yo encontré muy fabuloso en ese minuto, sobre libros médicos podrían ser enseñados con hologramas. Y exactamente 7 años después me encuentro yo hoy día hablando de esta experiencia que yo realmente lograr durante este semestre gracias a toda la unidad de Realitech de la Universidad del Desarrollo. Bien, les cuento un poquitito cómo se desarrolla la asignatura de morfología para Plan Común. Plan Común implica hacerle la morfología, que se divide en histología y anatomía, que es el área que yo desempeño, para todas aquellas carreras de salud como son en este primer semestre kinesiología, obstetricia y enfermería, que fue con los estudiantes que yo trabajé. Se divide en clases de cátedra que se hacen en forma simultánea todos los miércoles para las 5 secciones de estudiantes que tenemos, y los días viernes se realizan los pasos que constan de 3 etapas. Cada sección se divide en subsecciones, donde los estudiantes cada 40 minutos van rotando por el laboratorio, que como es la clásica idea que uno tiene de la experiencia de los pasos prácticos de esta asignatura. Luego pasan a seminario, donde uno les refuerza aquellas ideas de cátedra que, por ejemplo, hayan quedado con dudas y, por supuesto, quieran profundizar un poquitito más. Y finalmente, el área de trabajo, que es de multimedia, donde literal, previa pandemia, se trabajaba frente a un computador, donde los estudiantes tenían que desarrollar estudio autónomo, revisando algunas aplicaciones como el Morfo, por ejemplo, un atlas de anatomía que se llama ACLAN y el ADAM. Básicamente esto también es muy importante para la asignatura porque los certámenes de anatomía constan de una parte que es la típica evaluación de teoría a través de la, lógicamente, múltiple, y una evaluación que se hace de multimedia, que es la clásica Gymkhana, que al menos aquí en se evalúa a través de imágenes, secuencia de imágenes que se van pasando frente al estudiante y tiene que ir resolviendo, por supuesto, aquella estructura anatómica que esté pinchada y poder, por supuesto, lo que está observando. Tanto el trabajo multimedia es súper importante dentro de lo que es la asignatura como tal. El N de estudiantes de este semestre fue de 375 alumnos, por lo tanto fue harto trabajo el que realizamos precisamente en la unidad de Realitech. ¿Qué ocurrió? Desde el año 2020, obviamente con la llegada de la pandemia, los docentes nos vimos sometidos a tener que cambiar las estrategias de enseñanza prácticamente de un día para otro. Yo creo que eso nos ocurrió a todos. Y en ese momento, al menos yo, y me ocurrió quizás también a ustedes también, nos dimos cuenta que al sistema educativo que estábamos acostumbrados no se habían incorporado los avances tecnológicos con la misma rapidez que estos han ido evolucionando. Bien, aquí esta premisa que me gusta mucho, la educación es una constante reorganización o reconstrucción experiencia del año ya 1916, nos plantea precisamente esta transición
que tuvimos que realizar ambientes digitales muy rápidamente, sin saber el impacto real que esto iba a generar y obviamente finalmente también había llegado para quedarse. Este dibujo que estamos observando ahí es un dibujo de un concurso que se realizó en México por el CENEDIT, que es el Centro Nacional de Investigación y de Desarrollo, que fue un curso de dibujo infantil que se la ciencia y tecnología en tiempos de COVID-19. El primer lugar lo obtuvo se llama La Escuela en mi Casa, niño Yarniel García Cervantes. Uno al observar el dibujo puede darse cuenta que el impacto de la tecnología finalmente es muy, muy importante. Como vemos ahí está la familia involucrada, permitió quizás tener más tiempo, estar con la familia, pero por otro lado, sabíamos nosotros cómo poder integrar esta tecnología de manera adecuada a lo que estábamos queriendo buscar en nuestros estudiantes. Por lo tanto, uno se cosas dentro de las cuales, por supuesto, a mí me interesó mucho ver la posibilidad de la parte de multimedia. Y tenemos que tener claro que la integración de la tecnología en la práctica docente no es neutral ni es tan simple. Para poder integrarla de manera adecuada, por supuesto que el impacto de esta debe ser significativo, es decir, el aprendizaje mucho más duradero e impactante cuando los participar interactivamente a través de la tecnología que vamos a emplear. También, entendiendo que el uso de la tecnología como acceso a los dispositivos móviles, por ejemplo, que tienen prácticamente todos los estudiantes hoy en día, conectividad que también tienen, por estas no son suficientes para lograr un aprendizaje profundo. Por lo tanto, es más bien un complemento a la enseñanza que nosotros vamos a entregarles a los estudiantes hoy en día. Y finalmente debe ser sostenible también. Esto significa que el docente no solo usar y gestionar la tecnología, sino que también saber cómo generar prácticas pedagógicas eficientes, buscando finalmente esta transformación del proceso de enseñanza que queremos lograr. Bien, para mejorar este proceso de aprendizaje en nuestros estudiantes, por supuesto, también es entender que a su vez la tecnología en sí misma hoy en día requiere que desarrollemos, al menos nosotros, habilidades blandas acompañadas de conocimientos técnicos. Lógicamente, esto nos va a permitir manejar adecuadamente estas herramientas tecnológicas, pero a su vez nos plantea a nosotros como docentes el tener que enfrentar esta evolución, gracias a ella, como una amenaza, es decir, nos puede asustar incorporar esto a una práctica, o bien como una oportunidad. Y en mi caso, la verdad, yo decidí enfrentarla como una oportunidad para realizar una apertura a la innovación y a la creatividad para el desarrollo, lógicamente, de productos de mayor valor agregado para mis estudiantes. Volver a la presencialidad, por supuesto, también, ¿qué ocurrió? Nos vimos enfrentados a muy desmotivados, con pérdida de hábitos de estudio, por ejemplo, y también de habilidades sociales, entre otras. Lo que, lógicamente, rápidamente tuvieron que tratar de una manera de seguir el ritmo y la exigencia de una asignatura que habitualmente es considerada muy difícil, como lo es la anatomía. Entonces, ¿qué oportunidades ven al usar la tecnología en esta transformación del proceso de enseñanza? Primero, lógicamente, se requiere o se logran habilidades de colaboración, y aquí el rol clave es incorporar al estudiante de forma activa en la construcción del mensaje. Esto va a permitir, por supuesto, el desarrollo de la creatividad. Por otro lado, formación y lo que implica la ética digital, es decir, que aprendan a utilizar todos estos dispositivos digitales que tienen adecuadamente. Esto va, lógicamente, también de la mano con saber dónde buscar, qué utilizar, sin, por ejemplo, los derechos de autor, que prácticamente hoy en día uno saca y pega una imagen, pero esa imagen, por supuesto, que alguien la fabricó previamente. También la adaptabilidad, esto permite y al estudiante desarrollar espacios de contención y apoyo, el desarrollo socioemocional, sobre todo lo que ocurrió en tiempos de pandemia. De alguna manera, esta tecnología nos permitió estar conectados con nuestros alumnos. Y finalmente, otra oportunidad es el desarrollar el pensamiento crítico, donde el aprendizaje, por supuesto, va a ocurrir a la interactividad
el docente y también entre ellos mismos con sus pares, teniendo claro que este pensamiento crítico es la capacidad de analizar información en forma objetiva y permitir finalmente un juicio fundamental. Pero por otro lado, tenemos que tener claro que la tecnología también tiene limitaciones por sí sola. Por ejemplo, que garantice aprendizaje, el acceso garantice aprendizaje. No se ha podido demostrar, de todo lo que se ha estudiado hasta el momento, que por sí solo el acceso a dispositivos móviles garantiza procesos de aprendizaje profundo, por ejemplo, a los que ocurren finalmente en el aula como tal. También otra limitación es la ausencia de digitales en el docente. El docente no solo debe saber usar y gestionar la tecnología en forma adecuada, sino que también avanzar en cómo generar prácticas pedagógicas eficientes con esta tecnología. Por otro lado, el despreocuparse del bienestar de los estudiantes, no por el hecho de estar trabajando detrás de una pantalla, como fue todo lo que implica que no debemos entregar espacios de contención y o apoyo al alumno, porque muchos, por supuesto, quizás todos hemos ido notando que están la mayoría con serios problemas de salud. Y también asumir que el valor per se de la tecnología va a permitir mejorar este proceso de aprendizaje. El valor de la transformación y su alcance no va a depender de la tecnología en sí misma como tal, sino de la capacidad de articularla con el resto de las variables que vamos a usar. Esto, por lo tanto, se debe utilizar como un complemento, y al menos así fue como yo me planteé toda la experiencia Realitech, que les voy a mencionar ahora, que fue lo que desarrollé durante el semestre. Realitech es un espacio que lo cuenta con equipos, con acompañamiento y con la asesoría para el desarrollo usando tecnologías de realidades extendidas. Se puede trabajar con realidades virtuales, realidad aumentada, perdón, se me cerró la presentación. Bien, y también con realidades mixtas. Lo que yo utilicé durante el semestre fue prácticamente el uso de la realidad aumentada y la realidad virtual. Trabajé con dos aplicaciones, una de ellas que es la que se está viendo aquí en estas imágenes, en los 3D, en una aplicación que se llama Sketchfab, donde seleccionábamos la muestra que yo necesitaba que el estudiante revisara de acuerdo a la planificación del paso práctico estipulado para ese día. Esto fue muy entretenido, pudieron trabajar con los visores, permite también porque los compañeros van a estar observando lo que el estudiante está viendo a través del visor que se proyecta, como estamos viendo ahí, en las pantallas que tiene el laboratorio de Realitech. Y por otro lado, lógicamente tienen que estar acompañando y cuidando al compañero para que no se vaya a caer, no pierda equilibrio. Por lo tanto, se logra una de este tipo de trabajo que es precisamente la colaboración entre los pares. Interesante trabajar también con esta aplicación que es el Complete Anatomy, que es de la editorial Elsevier. Más bien se trabajó como en un plan piloto, porque permite esta aplicación trabajar con lo que se conoce como realidad aumentada. Aquí lo que están observando ustedes es precisamente lo que iban realizando mis estudiantes, donde buscaban una estructura anatómica y la proyectaban, por ejemplo, en el caso, en el cuerpo de otro compañero. Esto fue muy entretenido, se crearon instancias de mucha diversión, se salió un poco el estudiante de esta estructura tan rígida de estar sentado frente a un computador donde habitualmente yo trabajaba, donde al final la mayoría terminaba metido en WhatsApp, buscando imágenes en Google de cualquier otra cosa, de usar realmente el espacio para observar o crear estructuras anatómicas, que era lo que se requería para la práctica de ese día en particular. El Complete Anatomy es una aplicación que tiene varios usos dentro de ella, como anatomía macroscópica, permite ver, por ejemplo, de la estructura que estamos identificando. Podemos ver inserciones de la musculatura que vamos a seleccionar, inervación de distintas estructuras anatómicas. Este programa se sistemas y podemos ir también, en el caso, por ejemplo, que pinchemos en esta imagen, estamos viendo el sistema nervioso, podemos ir eliminando y aislando estructuras anatómicas para estudiar más precisa.
es totalmente entretenido para el estudiante. La ventaja del Complete Anatomy, como estamos viendo acá, es que puede ser instalado en distintos dispositivos digitales. Puede ser instalado en los computadores del alumno, en las tablets o tabletas, como estamos observando ahí, y bien también en el celular. Por lo tanto, esto permitía que el estudiante tuviera literalmente a su mano la tecnología para poder mejorar su proceso de aprendizaje y estudiar, por supuesto, aquellas cosas que nosotros necesitábamos que aprendiera para finalmente lograr los objetivos y los resultados de la asignatura como tal. El detalle sí es que instala esta aplicación en los distintos dispositivos, solo desde los celulares y desde las tablets, el alumno puede, ¿cómo se llama? Lo que es la realidad aumentada. Esta posibilidad no se permite desde los computadores. Bien. También, ¿qué pasó? Que clases, una vez que los estudiantes ya tuvieron esta aplicación, los estudiantes en la misma clase de cátedra que se realizaba los días miércoles, por ejemplo, podían ir viendo en la medida que yo iba avanzando en la cátedra, precisamente si es que la estructura anatómica que estaba mencionando correspondía realmente a haciendo, y la podían ir girando para ver en distintos planos de observación, por ejemplo, lo que yo necesitaba que aprendieran ese día en particular, ya que finalmente uno evalúa, por ejemplo, todas las estructuras anatómicas en estos estudiantes a través de esta modalidad de multimedia, lo que es la Gymkhana. Uno les proyecta una imagen desde el computador en un plano y ellos deben reconocer, sea lo que sea que estén mirando, desde qué plano de observación se realiza el que estamos proyectando. Finalmente, como para terminar también, esto permitió, como estamos observando ahí, efectivamente trabajo colaborativo. Esta imagen que estamos viendo acá, ahí se ve desplegado el Complete Anatomy en la tablet que está utilizando la alumna. Ellos pueden ir seleccionando la estructura anatómica que quieren revisar, la pueden abrir y, como les comentaba, pueden ir adicionando distintos sistemas para una misma estructura anatómica. Por ejemplo, si querían revisar todo lo que era el sistema cardiovascular, podían eliminar nervioso, sistema musculoesquelético, el tejido, o quedarse absolutamente identificando las estructuras del el corazón en forma específica. Aquí vemos a un grupo de estudiantes también trabajando en forma grupal, que era algo que, por ejemplo, en el laboratorio de multimedia, sentado frente al computador, precisamente no se daba esa posibilidad, porque cada uno ahí trabaja sentado delante de su computador en forma muy individual, porque lo que se busca precisamente es el estudio y el trabajo autónomo. Pero finalmente, ¿qué ocurría? Siento yo que los estudiantes, cuando volvieron de estar 2 años prácticamente conectados online a presencialidad, quedaron muy motivados, porque el aterrizaje a estar ahora sentado detrás de un computador, prácticamente lo mismo que hicieron 2 años desde su casa, la verdad, y les puedo comentar, creo sinceramente que fue una lata. Por lo tanto, esta posibilidad que tuve yo de poder trabajar en Realitech con el Complete Anatomy y con la otra aplicación, a ellos de verdad fue un aprendizaje súper significativo, les gustó mucho. De hecho, que todos los viernes pudiéramos seguir trabajando ahí. Muchas veces que precisamente tuve la posibilidad solamente de trabajar un viernes en el laboratorio, todos los viernes al laboratorio de Realitech, pensando en que nuevamente íbamos a poder usar las instalaciones, porque absolutamente fue algo muy positivo para ellos y también siento yo para la natura como tal. El uso de la tecnología hay que considerar, cuando ya lo estamos ocupando como una estrategia de enseñanza, debe considerar 4 requerimientos muy importantes, que son: 1, poder mantener el control y el ritmo de la clase. Hay que lograr efectivamente el estudiante realice lo que nosotros le estamos dando, cosa que efectivamente, como les mencioné, en el laboratorio de multimedia habitual no ocurre. Finalmente, incluso muchos de ellos se ponían a jugar, abrían otras, o finalmente, precisamente como les comentaba, se ponían literalmente a chatear por WhatsApp, y ahí uno, por ejemplo, cuando ya les pedía que no lo hicieran, finalmente terminaba siendo un problema, porque
literalmente estaban muy, muy desmotivados. Otra premisa que tiene la tecnología es motivar a los estudiantes. Yo creo que esto finalmente se logró absolutamente al utilizar estas dos aplicaciones que tuve la posibilidad de trabajar con los alumnos durante el semestre en anatomía. También se deben priorizar, por supuesto, la cobertura de contenidos, es decir, la cobertura de contenidos, perdón, la aplicación que vayamos a elegir, de considerar y tener, por supuesto, toda la posibilidad de lo que nosotros necesitamos que les esté en. Finalmente, debe asegurar la participación de todos los estudiantes, es decir, no sirve que un estudiante tenga acceso, por ejemplo, a la aplicación y el resto no. Bien, porque lógicamente ahí se producen procesos de aprendizaje un poco desfavorecedores para aquellos quienes no van a tener la posibilidad de acceder a este material. El desafío ahora, como ya para ir, porque me parece ya estoy como en el tiempo, es poder ir el impacto de la incorporación de esta tecnología en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Este plan piloto, en realidad, ahora ya este semestre se va a abordar de una manera diferente. Yo voy a seguir trabajando con mis alumnos precisamente con esta aplicación del Anatomy y espero, lógicamente, poder ya lograr algo más medible para poder seguirlo sosteniendo en el tiempo y que así adelante nuestros alumnos tengan esta posibilidad de interactuar, incorporar a la tecnología a sus días, aunque ya está prácticamente muy incorporada, porque también, y que fue algo que a lo mejor quizás a mí como docente me costó un poquitito más lograrlo. Esta generación nació en una era digital, por lo tanto para ellos este tipo de aplicaciones es como en su día a día. Por lo tanto, tenemos que aprovechar estas herramientas que tenemos precisamente para potenciar aquellas cosas que nosotros en el aula quizás habitualmente no estamos logrando ahora post pandemia. Bien, no sé, creo que ahí estoy bien en el tiempo, estoy como, ok. Sí, muchas gracias, Carolina, confirmando que me puedes escuchar. Sí. Excelente. Oye, muchas gracias bien, por la exposición. Claro. Sí, estoy en este momento continuando con la moderación de Pablo. Y bueno, tenemos espacio para un par de preguntas de cierre que han sido bastante reiterativas en el chat y ambiente fuera del entorno virtual. Una de ellas fue Ricardo Aldana nos pregunta, ¿cómo se evaluó el proceso de los estudiantes cuando utilizaron estas tecnologías en la experiencia? Precisamente como mencioné, eso no fue evaluado, se utilizó más bien como un plan piloto, un pilotaje, y este segundo semestre vamos a considerar precisamente realizar un proyecto y vamos a el proceso como tal. Vamos a instalar las aplicaciones desde el día 1 en el fondo para que los estudiantes tengan acceso a ella, y durante el semestre vamos a ir evaluando algunas específicas para finalmente poder aplicar una encuesta y ver qué tan significativa o qué no tan significativa fue para nuestros estudiantes. Sí, y en esa línea, Carolina, en donde, bueno, claramente no se efectuó una evaluación de manera formal o, digamos, sistemática y orgánicamente establecida dentro del itinerario de las actividades, pero digamos que hay algún tipo de hay una evaluación que no se dice, ¿no? Que puede tener que ver un poco con la percepción de los estudiantes, la reacción de los estudiantes, el comportamiento de los estudiantes cuando terminaban las sesiones. A tu juicio, ¿cuál sería, en una frase, ese impacto que pudiste apreciar en la conducta de los estudiantes cuando terminaban las actividades? Bueno, la verdad es que quedan muy contentos, fue algo muy positivo para ellos, les gustaba, de hecho, como comenté, por ellos ojalá todos los viernes hubiésemos podido trabajar en la unidad de Realitech. Sin duda fue muy positivo. De hecho, en algún momento la aplicación solamente estaba instalada en las tablets de Realitech. Durante el semestre, casi al final del semestre, se logró gestionar, que eso también fue muy importante, se logró gestionar que cada estudiante de plan común tuviera acceso a la licencia de dispositivo. Y eso, por supuesto, modificó
desde todo punto de vista para mejor en la cercanía o esta conexión que muchas veces cuesta con la asignatura de anatomía. Se motivaron mucho, la mayoría instaló la aplicación, tienen las licencias. Esto se vio también reflejado en la manera del estudio o cómo enfrentar la posibilidad de realizar el segundo certamen y el examen de anatomía que tuvieron la semana pasada, ya que tenían más herramientas para profundizar, lógicamente, aquellos detalles que quizás en el día a día o en las clases de cátedra aún no, por ejemplo, se les puede mencionarles a los estudiantes. No, yo creo que ellos quedaron muy contentos y fue absolutamente positiva la experiencia desde atrás. Excelente, sí, bueno, y la verdad es que nos consta, en realidad pudimos ver que esta fue una de las actividades que tuvo un gran N de estudiantes, una logística importante, era recurrente el tránsito de personas por acá por el laboratorio, y eso de alguna manera también permitió validar otros elementos en volumen en el diseño y la logística de estos eventos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carolina, por haber compartido tu experiencia con nosotros y con todas las personas que nos están observando. Por supuesto que las puertas en Realitec están abiertas para que continúes haciendo cosas interesantes. Realmente los estudiantes y la comunidad en general lo está valorando mucho, y sobre todo que esto es un efecto contagioso. Hay otros profesores que se acercan, ven que hay mucha gente en el laboratorio, ven que hay mucha gente en los espacios, y ese efecto de ver que hay movimiento en estos lugares nuevos realmente son importantes, y las iniciativas como la tuya creo que le agregan mucho valor a toda la gestión. Entonces, muchas gracias por todo ese esfuerzo y por toda la dedicación. No, gracias a ustedes, porque de verdad fue un cambio súper positivo tanto en los estudiantes y lógicamente para mí también. Porque quizás no todos entienden lógicamente dónde uno trabaja. El laboratorio de multimedia virtual que tengo yo, un zócalo en el edificio A, en un subterráneo, que no tenemos luz de día. Y claro, es decir, el ambiente ya del laboratorio Realitec mejora todos esos estímulos externos que permiten que uno esté mucho más agradado aprendiendo lo que lógicamente lograr con nuestros estudiantes. Así que gracias de todas. Excelente, igual, gracias a ti.